Bueno, entramos finalmente a la última parte del curso. Terminamos la última unidad, la unidad número 7. Ya saben, de mecanismos de reacción. Y vamos a revisar muy brevemente de manera general pues esta competencia que existe entre las reacciones de sustitución y de eliminación, que como ya pudieron ver en las otras dos presentaciones, pues suceden en condiciones muy similares. Bien, comenzamos con una tablita en la que agrupamos, ¿verdad? Los cuatro tipos de mecanismos. Ya saben que dos son bimoleculares y otros son monomoleculares. Ya saben que en uno se tiene que formar carbocatión y en otro no. Bueno, en uno de los tipos, ¿no? Los unimoleculares, se forma carbocatión y en los otros no. Son en pasos concertados. Entonces, vamos a ir avanzando dependiendo del tipo de halógeno de alquilo que reaccione, ¿sí? ¿A qué me refiero? Pues un halógeno de alquilo primario, es decir, cuando el halógeno está unido a la cadena hidrocarbonada en un carbono primario, pues es un halógeno primario. En este caso, bueno, y obviamente estamos, valga la redundancia, obviando a los halógenos de metilo, ¿verdad? Entraría en este caso también la sustitución, porque, perdón, no puede haber eliminación en un metilo, ¿verdad? Perdón por este exabrupto. Pero bueno, entre menos sustituido está el halogenuro, es decir, un halogenuro primario, lo que va a predominar es la sustitución y la sustitución nucleofílica tipo 2, la SN2. ¿Sí? Puede llegar a suceder SN1 o E1, pero a una velocidad muy, muy, muy baja que daría muy poco producto en un tiempo determinado. La única restricción a que ocurra la sustitución SN2 va a depender de qué tan voluminosos sean los reactivos que estemos utilizando, es decir, que haya impedimento estérico o espacial. Un halogenuro de tipo secundario pues ya puede presentar diferentes reacciones, puede representar tanto sustituciones como eliminaciones, y esto va a depender muchas veces del tipo de base que estemos usando, de los disolventes. Entonces, eso va a determinar que se haga un tipo bimolecular o monomolecular, ¿no? Los reactivos que empleemos. En el caso de las que sigan SN2 o E2, aquí va a haber competencia. Aquí sí hay competencia entre ambas. Cuando hay un halogenuro primario no, pero cuando hay un halogenuro secundario sí hay competencia. No se preocupen, vamos a ver algunos ejemplos. ¿Qué va a pasar si el nucleófilo es pequeño o no tiene un volumen muy grande y no es demasiado básico, no es una base fuerte? Va a suceder la sustitución. Si por el contrario es una base muy fuerte que además tenga un impedimento estérico alto, o sea que sea muy voluminosa, es más fácil que se dé la eliminación. En el caso de las SN1 y las E1, siendo la limitante la formación del carbocatión, pues se pueden dar ambas. Y en el caso de los halogenuros más sustituidos, que son los terciarios, cuando estamos en condiciones propensas para un mecanismo de reacción bimolecular, en donde la cinética dependa de ambos reactantes, en un terciario solo ocurre la eliminación, no ocurre la sustitución, la SN2. En el caso, como ya les decía, de SN1 y E1, igual que en los halogenuros secundarios, en el terciario, al ser la limitante el que se forme el carbocatión, puede ocurrir cualquiera de las dos. Importante destacar, las condiciones que favorecen SN2 también favorecerán la E2 con las salvedades que les mencioné y que vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son estas condiciones? Que hay una alta concentración de una base fuerte y que se emplee un disolvente polar prótico, como el agua o un alcohol. ¿A qué nos referimos con prótico? A que son capaces de ceder protones, ¿sí? Dependiendo de la acidez o la basicidad de los compuestos. Los disolventes polares próticos son aquellos que pueden ceder protones, átomos de hidrógeno.
Ejemplo, una base fuerte, muy fuerte como es un hidroxilo. Ustedes saben que, bueno, aquí tenemos un bromuro de etilo, un bromoetano. Es un carbono primario, el que tiene el grupo saliente. Entonces, pues ya saben, el ataque se va a dar frontalmente, digamos, el ataque nucleofílico, se van a ceder los electrones. De manera que mientras el oxígeno cede densidad electrónica hacia este carbono 1, el enlace entre ese carbono y el bromo se rompe heterolíticamente, de manera que se forme un nuevo enlace carbono-oxígeno y se desplaza el bromo como ion bromuro. Y ese sería el producto de una sustitución. Partimos de un halogénuro y terminamos con un alcohol. Pero estas mismas condiciones, como les decía, favorecen también la eliminación. ¿Por qué? Porque el hidroxilo, además de ser un buen nucleófilo, es una base muy fuerte. Una base, en este caso estamos hablando de bases de Lewis, que ceden pares de electrones, ¿verdad? ¿Qué va a pasar aquí? Recuerden que hay un efecto inductivo. El bromo está atrayendo las densidades electrónicas no solo del enlace que lo une al carbono 1, sino de eso hace que en el entorno se tienda a deformar la nube, como se llama coloquialmente, y acercarse hacia el bromo. Esto vuelve, recuerden, a los carbonos, a los hidrógenos que están unidos a los carbonos beta, es decir, a los que son adyacentes al carbono donde está unido el halógeno, relativamente ácidos. En este caso, pues se cede a la base fuerte, ¿sí? Viene por él, se lo lleva. Ahí queda un par electrónico, quedaría un carbanión, ¿verdad? Y ustedes saben que los carbaniones no son muy estables. ¿Qué sucede en un paso concertado? Como el bromo está trayendo electrones, pues se van a traer esos electrones hacia el carbono que tiene el bromo. Y al atraerse esos electrones, finalmente terminará rompiéndose el enlace entre el bromo y el carbono. Y eso nos dará pues un producto de eliminación, ¿no? Se formó el alqueno. Pero les decía que hay ciertas restricciones, ¿verdad? Ese era un ejemplo típico en el que sucede la SN2 sin ningún problema. Decíamos al principio que los halogénuros primarios son más propensos a hacer las sustituciones. Otra vez, ahora tenemos el bromuro de propilo, va a reaccionar esta vez no con el hidroxilo, ¿sí? Con el ion hidroxilo, sino con el ion metoxilo, ¿sí? Que es el par conjugado del metanol. Pues ustedes vean que ese oxígeno tiene carga negativa, tiene electrón de más, entonces intenta acomodarlo en algún otro lado, no tiene cómo estabilizarlo, más que haciendo un ataque nucleofílico sobre el carbono 1 del propilo, del bromuro de propilo, del 1-bromopropano. Pero también es una base muy fuerte y puede llevarse uno de los dos hidrógenos que tiene el carbono beta, el carbono 2, de manera que se dan dos productos, el de sustitución y el de eliminación. Sin embargo, la velocidad de la reacción ocurre más rápido para la sustitución que para la eliminación. Por lo tanto, existe mucho más producto de sustitución, o sea, el éter, sobre el producto de la eliminación, que sería el alqueno. El metanol, ¿de dónde sale? Pues además de que es el medio de reacción, está debajo de la flecha, es el disolvente, pues del que se forma cuando el metoxilo actúa como base. Además, el grupo saliente sale como ion bromuro. Fíjense que aquí lo que tiene que hacer para la sustitución el metoxilo es acercarse hacia el carbono número 1, ¿sí? Para hacer el desplazamiento, el rompimiento, provocar el rompimiento heterolítico del enlace carbono-bromo. Sin embargo, esto se los reitero, se los mencionaba al principio, están normalmente las reacciones de sustitución sobre halogénuros primarios suceden con mayor facilidad, a menos, ¿sí? La excepción, que haya impedimento estérico, es decir, que sean voluminosas las moléculas. Eso ocasiona que el nucleófilo no se pueda acercar bien hasta el átomo
de carbono que va a sustituir y sea más fácil que arranque, que se lleve un protón del carbono beta para generar el producto de eliminación. Por eso dice que es más propensa a la eliminación. Por ejemplo, tenemos aquí el 1-bromo-2-metilpropano. Ustedes dirán, pues es primario, fácil entra. Pues acuérdense cómo son las reacciones. Tiene, pues los 4 sustituyentes del carbono 1 son 2 hidrógenos, un bromo y un isopropil. Y acuérdense que para que desplace al bromo, el metoxilo tendría que entrar por una cara opuesta al bromo. Pero en esa cara opuesta hay un isopropilo que le estorba un poco. No le impide la entrada, pero sí hace que no sea tan fácil. En cambio, es más sencillo que se acerque al carbono 2, ¿sí? Que tiene el protón y se lo lleve, provocando la eliminación. De tal manera, aunque no es una diferencia tan grande como la reacción de arriba, hay una mayor cantidad del producto de la eliminación, del alqueno, que del éter. Entonces, aquí el que está más impedido estéricamente por el volumen en torno al carbono sustituible es el halógeno oro de alquilo. Pero también cabe la posibilidad de que el que sea voluminoso sea la base, ¿sí? En este caso tenemos el ion terbutoxi, ¿sí? Vean que, pues bueno, tampoco está demasiado grande, pero no es lo mismo un hidroxilo o un metoxilo que un terbutoxi, ¿sí? Aunque la cadena es lineal y en el entorno del carbono 1 del 1-bromopentano no hay mucho estorbo, como la base, el nucleófilo es muy voluminoso, pues es más fácil que arranque uno de los protones, uno de los hidrógenos unidos al carbono 2, a que entre en contacto con el carbono 1 y desplace al bromo. De manera que ahora sí la proporción en la que se forma el alqueno es mucho mayor de la que forma el producto de la sustitución. Entonces, eso fue en los halogenuros primarios. En los secundarios, el tamaño y la fuerza de la base siempre van a determinar si hay eliminación o sustitución. Como ya lo vimos, si el tamaño es grande, es decir, que hay mucho impedimento, y encima es una base muy fuerte, pues lo más probable es que ocurra una eliminación, es que ocurra una eliminación. Si la base es más pequeña, como un hidroxilo, por ejemplo, pues pueden ocurrir ambas con probablemente la mayor propensión a que se forme el producto de la sustitución. Por ejemplo, aquí tenemos un cloro de isopropilo o 2-cloropropano que reacciona con el ion etóxido. El ion etóxido es el par conjugado del etanol y puede funcionar como base para dar la reacción de eliminación o como nucleófilo para dar la reacción de sustitución. Vean ustedes que lo que tiene el ion etóxido en particular no es muy voluminoso, pero es una base muy fuerte, ¿sí? Vean ese oxígeno del ion etóxido que tiene los electrones, digamos, los 3 pares de electrones, un electrón de más, no tiene dónde acomodarlos más que haciendo una reacción, ¿sí? Estabilizándose, robándose un protón para volverse etanol, que es más estable, o hacer el ataque nucleofílico sobre el carbono 2. Pero vean, si tenemos un nucleófilo, una base que no es tan fuerte como el ion acetato, pues ocurre nada de eliminación, todo es sustitución. ¿Por qué este nucleófilo es menos básico? Pues vean que aquí el ion acetato tiene una propiedad que hemos estudiado en este curso que no tenía el ion etóxido, que es que pues que puede estabilizar esos electrones o ese electrón que tiene de más el oxígeno del acetato que tiene la carga negativa,
los puede estabilizar por resonancia. Entonces, no necesariamente tiene que reaccionar, puesto que ya saben que la resonancia le confiere una cierta estabilidad, sobre todo relativa si lo comparamos con el etóxido, ¿cierto? Pero por supuesto que también puede hacer el ataque nucleofílico sobre el carbono 2, y en este caso, pues vean, es una forma de preparar un éster, por ejemplo. En el caso de la competencia entre las reacciones de sustitución y eliminación unimoleculares, pues hay que tomar los mismos factores que consideramos antes en cuenta. El primero de ello, obviamente, las condiciones que favorecen que haya una sustitución nucleofílica tipo SN1, pues también van a favorecer que haya una eliminación. ¿Cuáles son? Pues son diferentes que las del SN2 y el E2, ¿verdad? En este caso, que haya una base débil y un disolvente polar aprótico, ¿sí? ¿Aprótico qué es? Pues que tiene polaridad, pero no cede protones, no cede hidrógenos. Es decir, no reaccionaría con una base fuerte, por ejemplo. Tenemos dos ejemplos muy típicos de química orgánica, que son el DMF y el DMSO, que tienen ustedes desarrollados abajo. DMF es la NN-dimetilformamida y el DMSO es el dimetilsulfóxido. Estos dos disolventes son muy utilizados por esta situación, porque son polares, pero son apróticos. Eso los hace diferentes que los alcoholes de cadena corta y el agua. Ahora también hay que tomar en cuenta lo que les decía al principio cuando revisábamos la tabla de las comparaciones de las condiciones en que se dan este tipo de mecanismos. Aquí lo que delimita la velocidad de la reacción, como ya veíamos en las dos presentaciones anteriores de esta unidad, es que es la formación del catión la que determina, del carbocatión, la que determina qué tan rápido se puede llevar a cabo esta reacción. Y ya que se forma el carbocatión, pues pueden suceder ambas reacciones, ¿sí? Es muy probable que haya una combinación de ambas. ¿Por qué? Por ejemplo, tenemos algún bromuro de algo, de un carbono probablemente que sea secundario o terciario, nunca primario, acuérdense. ¿Y qué va a suceder? Pues lo primero que tiene que pasar es que se forme el carbocatión, es decir, que se rompa el enlace halógeno-carbono. Cuando este se rompe, sale el grupo saliente como ion, como anión, y el carbono se convierte en un carbocatión, está deficiente de electrones. Como veíamos anteriormente, aquí hay que usar disolventes polares apróticos y bases débiles, por ejemplo, una base débil como es el agua, ¿sí? El agua, en este caso, pues tiene un oxígeno con pares de electrones que puede estabilizar ese carbocatión cediéndole densidad electrónica para formar un nuevo enlace carbono-oxígeno y tener un producto de sustitución que sería un alcohol, además de la formación del ion hidronio. Pero el agua, aunque es una base débil, pues aquí este hidrógeno que está destacado en el intermedio donde está el carbocatión, pues ese hidrógeno tiene una acidez relativa un poco alta. Entonces el agua también puede llevárselo, ¿verdad? Para formar pues, el ion hidronio. Y eso traería como consecuencia que se formara el producto de la eliminación. Entonces vean que en las reacciones de tipo SN1 o E1 es más difícil poder manipular las condiciones para tener más de un producto que de otro. No es imposible y por supuesto que se hace, pero es más, digamos, relativamente más sencillo que se prepare una SN2 sobre una E2, por ejemplo. Pero sí es importante resaltar las condiciones de reacción que son diferentes. Para que ocurra una SN2 o una E2 necesitamos una base fuerte o de mediana fuerza. Para que ocurra una SN1 o una E1, de preferencia debemos tener una base débil, ¿sí?
las sustituciones tipo SN2, las eliminaciones E2, se dan mejor en disolventes polares próticos, es decir, que ceden protones, como el agua. Las SN1 y las E1 suceden mejor en aquellos disolventes que son polares pero apróticos, es decir, que no ceden protones. Y de esta manera terminamos la revisión muy general de los mecanismos de reacción, de sustitución y eliminación, y con ello damos por terminado la parte teórica de este curso. Muchas gracias por su atención.